Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la participación. Hoy vamos a hablar de dos temas, el anticipo bancario y el descuento bancario. Son figuras muy parecidas y son figuras reguladas por el Código Civil. El anticipo bancario es un contrato de crédito con garantía pignoraticia, lo cual significa que el banco puede hacer una entrega directa del crédito contra la presentación de una garantía pignoraticia de títulos de crédito. Lo particular en este caso es que en este tipo de crédito la garantía puede ser títulos de crédito, puede ser mercaderías o puede ser también suma de dinero. Entonces, el crédito que se otorga, el banco otorga con un listado que se hace de las prendas de títulos de créditos. ¿Y cuáles son esos títulos de crédito que se puede? Se puede entregar títulos de crédito como pagaré, letra de cambio, cheque, puede entregarse el conocimiento de embarque, títulos representativos de mercadería o bien la propia mercadería. Incluso puede ser bienes fungibles. De ahí aparece dentro de la clasificación de los anticipos como los anticipos regulares y los anticipos irregulares. En el caso de los anticipos propios, que significa anticipo regular, significa que el banco otorga un crédito contra la presentación de los títulos de crédito que se enumera y puede ser individualizado y el banco no está autorizado a disponer de los mismos. Sin embargo, cuando se habla de un anticipo impropio o irregular, significa que el anticipado entrega mercaderías como una garantía pignoraticia. En ese caso, el banco tiene que recibir y tiene que organizar el depósito de esa mercadería, lo cual significa que debe contratar una instalación apropiada, contratar un seguro por el tiempo en que va a durar el crédito. Vamos a suponer que se va a entregar un importador, va a contratar un crédito en virtud de un anticipo por 1000 unidades de electrodomésticos. Obviamente el banco que va a otorgar el anticipo tiene que contratar un lugar apropiado, debe contratar también el seguro correspondiente a los efectos de asegurar las mercaderías contra todo tipo de riesgo. Y el banco va a estar obligado a la restitución de todos esos bienes en el momento de la cancelación de la deuda. Pero, ¿qué es lo que tiene de particularidad este contrato de anticipo con garantía pignoraticia de títulos de crédito? Tiene dos particularidades. En primer lugar, que el anticipado del cliente puede ir retirando sus títulos de crédito en la medida de que vaya saldando la deuda y en forma proporcional. Y puede hacerlo esto en cualquier momento. Es decir, si el cliente decide retirar el 50% de los títulos de crédito o 50% de la mercadería, entonces puede saldar el 50% de la deuda y retirar el 50% o de los títulos de crédito o de las mercaderías.
Bueno, igualmente el banco puede exigir, en caso de la pérdida de valor por más del 10%, puede exigir un suplemento equivalente y proporcional a la pérdida. Es decir, si supera los 10%, puede exigir un suplemento de garantía que también supere el 10%, lo cual significa que en la medida de que vaya perdiendo valor la garantía, el banco tiene que asegurarse y pedir un suplemento de esa garantía. Cuando la garantía se trata de bienes consumibles o de suma de dinero. En este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando se trata de bienes consumibles, el banco está autorizado a disponer de la cosa consumida. Y en el último momento, realizar la compensación entre el crédito otorgado, el monto del crédito otorgado y el resultado de la venta. Y habiendo un saldo favorable para el propietario, bueno, entonces ese saldo favorable deberá entregar al anticipado, es decir, a los dueños de la mercadería. El anticipo puede hacerse de una manera simple, esto se llama anticipo simple, que significa hacer una entrega de suma de dinero al anticipado de una sola vez. Pero puede ser también anticipo en una cuenta corriente. Si es un anticipo en una cuenta corriente, significa que el anticipado, el cliente, puede utilizar la suma de dinero mediante una orden de pago que es el cheque. Y puede ir utilizando constantemente, es decir, hasta el final del contrato, de acuerdo a su necesidad. Y al final del contrato, realmente una vez concluido el contrato, el cliente deberá responder y cancelar la cuenta y retirar completamente los títulos de crédito entregados como prenda. ¿Cómo se podría hacer esa entrega de prenda? Se debe hacer de acuerdo a un inventario donde se individualicen los títulos de crédito entregados en prenda, donde se va a establecer quién o quiénes son los deudores, la fecha de vencimiento y los números, si tiene números, de aquellos documentos que se ha entregado en prenda. Si se trata de cheques diferidos, si se trata de pagarés, si se trata de letra de cambio, si se trata de conocimientos de embarque, etcétera, todo debe estar individualizado en un acta donde se establece rigurosamente el listado de documentos que recibe el banco. Si se trata de mercadería, igualmente de esa manera se debe proceder. En un contrato de anticipo sobre mercadería, vemos que hay varios contratos. Uno es el depósito, porque ahí el banco va a actuar como depositario. ¿Y cuáles son los efectos de un contrato de depósito? Uno es el deber de custodia. El deber de custodia. Dos es el deber de mantenimiento. El deber de mantenimiento. Y luego el deber de restitución. El deber de restitución de todos los bienes que ha recibido en debida forma. Entonces, por un lado hay un contrato de depósito.
Por otro lado, hay un contrato de crédito. El banco lo que hace es entregar una suma de dinero en crédito donde el anticipado va a estar obligado al reembolso del crédito con los intereses. En el caso de la mercadería, además del depósito, tiene un contrato anexo y es el contrato de seguro, que debe asegurar el bien a los efectos de poder cubrir los riesgos normales de la mercadería, que significa obviamente un riesgo contra al, este, los robos, contra el asalto o, por ejemplo, contra los riesgos que pueda afectar realmente a la integridad de las mercaderías. Entonces, en este caso surge otra vez otro contrato accesorio, otro deber accesorio del banco. Y ese deber jurídico accesorio es la necesidad de contratar el seguro a los efectos de mantener la integridad de la mercadería. Todos esos costos va a cubrir anticipado. Anticipado, por supuesto, va a cubrir todo eso. Por eso es menos el contrato de crédito con garantía pignoraticia de mercadería. Hay más contratos con garantía pignoraticia de título de crédito, por el hecho de que es más fácil hacer el listado de los títulos de crédito y eso firmar y el banco queda simplemente en una caja, puede tener todos esos títulos de crédito y en consecuencia esos títulos de crédito sirven como garantía pignoraticia de los títulos otorgados. Muy bien. Hay una cosa muy rara que no todas las veces se, se conoce, incluso yo veo que en en los propios tribunales no se conoce mucho. El depósito de suma de dinero. Cuando uno tiene, por ejemplo, un depósito de suma de dinero en monedas extranjeras, entonces eso puede también otorgar como garantía pignoraticia del crédito. Y esa suma de dinero significa que el banco va a estar autorizado a utilizar cuando se produzca la mora o la falta de pago a su vencimiento del crédito. Porque el crédito otorgado puede ser que se otorgue a 180 días. El anticipado ofrece como garantía pignoraticia su cuenta en dólares que tiene en el banco. Entonces, si no se cumple a los 180 días, entonces sí, ahí el banco va a estar habilitado a los efectos de ejecutar esa cuenta de suma de dinero que está allí en moneda extranjera, sea en euros, sea en dólares o en otras monedas. Bueno, ahora, acá siempre nos dice la naturaleza jurídica, que es, algunos dicen que es un mutuo, pero el mutuo ustedes saben que es un contrato muy antiguo, es un contrato real en el derecho romano, que significa préstamo de consumo. El otro contrato real era el préstamo de uso, como dato. El otro contrato real era la prenda, pignus. Y el otro contrato real era el depósito. En este caso, el mutuo significa la entrega
de suma de dinero para su utilización y el mutuario solamente puede retirar la garantía ofrecida una vez cancelada la deuda o una vez extinguida la obligación. Allí puede retirar la garantía que había otorgado. En el caso del anticipo, no. En el caso del anticipo, el anticipado puede ir retirando proporcionalmente los títulos de crédito de acuerdo al cumplimiento proporcional de las obligaciones. Entonces tiene una gran diferencia con lo que es el mutuo. Ahora, un grupo de autores como el caso de Messineo, por ejemplo, en Italia, cree que esto es una especie de la apertura de crédito bancario. En la apertura de crédito bancario, el banco pone a disposición del cliente una línea de crédito, una suma de dinero que puede hacerse en cuenta corriente y ofrece la garantía por esa línea de crédito y el cliente puede ir utilizando ese crédito de acuerdo a su necesidad, pero las garantías otorgadas no podrán ser modificadas sino hasta la finalización del contrato. Por ejemplo, la apertura de crédito bancario es por un año y se ofreció un establecimiento ganadero como garantía. Aunque se haya cancelado a los 6 meses, no podrá levantarse la garantía por el hecho que el contrato dura un año. Entonces, la garantía va a permanecer hasta el vencimiento del plazo. Sin embargo, en el anticipo, el anticipado del cliente puede ir retirando su garantía de acuerdo a la proporción del pago realizado durante el proceso. Por eso decíamos, vamos a suponer que se haya entregado 1000 heladeras y, bueno, se pagó el 50%, puede retirar el 50% y esta heladera y ir al mercado. Eso no ocurre con el, por más que dicen los autores que es simplemente una especie, es de género a especie. El género es la apertura y la especie es el anticipo, pero de todas maneras las notas diferenciales son muy importantes, por lo que no puede considerarse absolutamente como una apertura de crédito bancario. Ahora bien, sí podemos decir que es un contrato autónomo. ¿Por qué es un contrato autónomo? Es un contrato autónomo porque está regular, porque no depende en primer término de ningún otro contrato. Si bien dentro del mismo puede aparecer varias figuras como la del depósito, puede figurar la cuenta corriente, el contrato de cuenta corriente, puede existir también un contrato accesorio como el de seguro, etcétera, varios contratos. Pero sí es un contrato autónomo porque no depende de ninguna otra figura. También podemos decir que es un contrato típico y un contrato nominado. ¿Por qué? Porque está regulado en nuestro Código Civil desde 1416 al 1421. Tiene reglas propias, tiene principios propios. Por más que existan varias figuras contractuales también dentro del mismo. Y es una operación
donde existe una clara conexión entre una operación bancaria de crédito y una operación de garantía, donde están inmersos varios contratos dentro de la figura. Podemos decir que es un contrato también consensual y es un contrato con garantía real. Dijimos que ya es un contrato típico, nominado, por supuesto, en consensual, y es un contrato donde podemos decir que figuran otros contratos dentro de su set. Por eso decimos que es un contrato comercial, es un contrato oneroso, es un contrato oneroso y finalmente podemos decir que además de ser un contrato autónomo porque tiene reglas propias, es un contrato típico nominado, regulado en nuestro Código Civil de los artículos 1416 a 1421. Bueno, estábamos hablando ya del anticipo bancario propio, impropio, irregular. Lo que sí podemos agregarle de que es un contrato de tracto sucesivo, es decir, de ejecución sucesiva, porque el anticipado normalmente, usual u ordinariamente, no retira de una sola vez los títulos de crédito, sino va efectuando los pagos y de acuerdo a la proporción de lo pagado va retirando los títulos de crédito. Por eso decimos que es de ejecución continuada, es decir, de tracto sucesivo. Después, cuando hablamos de las obligaciones del banco y del cliente, ya estuvimos recordando que la obligación del banco es precisamente no utilizar los títulos de crédito que recibió como anticipo, como garantía, sino después de la finalización del contrato. También la obligación del banco, si es que recibe mercadería que no sea consumible, es mantener la custodia y la conservación de aquellas mercaderías, no utilizar, sino simplemente hasta después del contrato. Y otro de los deberes jurídicos del banco es, por supuesto, o entregar de una sola vez la suma anticipada o habilitarlo en una cuenta corriente si es que el anticipo es una cuenta corriente. Y la obligación del cliente es la de entregar los títulos de crédito y las mercaderías como una garantía ignoraticia por la suma anticipada. Por otro lado, la de honrar el crédito en tiempo oportuno. Y si es que va ejecutando en forma continuada, ir cancelando la deuda y en la medida de la cancelación, ir retirando los títulos entregados. Y finalmente, el contrato se extingue por el vencimiento del plazo, concluye por la cancelación de la deuda. Caso contrario, a falta de cumplimiento, el banco va a estar autorizado a la ejecución de la deuda y a la ejecución de los títulos de crédito que se ha entregado como garantía. La lección siguiente, que habla del descuento bancario, es bastante similar. El descuento bancario significa descuento de documentos, que significa también un anticipo de suma de dinero del banco contra la cesión de
documentos de títulos de crédito que el cliente posee contra un tercero y debe tratarse del título de crédito no vencido. Bueno, el descuento aparece realmente en el sistema bancario cuando el banco empezó a funcionar como organización, recién en el siglo XVI y XVII. Es relativamente nuevo. Primeramente los descuentos de letras de cambio. Primeramente descuentos de letras de cambio, que por supuesto era fácil de descontar porque una letra de cambio supone que es una letra ya aceptada, la letra girada y aceptada. Aceptada por un banco o por un solvente comerciante. Vamos a hacer un poco de historia. En torno del mar Mediterráneo, toda esta figura fue desarrollada. Ahí nacieron, ahí se desarrollaron. Estaban las ciudades costeras de Italia, italiana. Por el otro lado, estaba Barcelona, donde funcionaba un banco muy antiguo y donde funcionaba también un tribunal arbitral, perdón, un tribunal comercial, donde se hacían todos los negocios, y en la costa italiana, donde se hacían las ferias. En todo eso se pagaba con una letra. Y la letra apareció por primera vez después del año 1400, 1350, 1400 más o menos. Se cree que era una de las primeras apariciones de la letra. ¿Por qué la letra? ¿Por qué la aparición de la letra? Todo esto apareció para resolver un problema de carácter práctico. Porque después de las ferias que se hacían fundamentalmente en Florencia, que no tiene una costa directa, pero está cerca del mar, Florencia o en Génova, en ciudades italianas, donde venían de todas partes a hacer negocio. Y si se efectuaba el pago en suma de dinero, entonces se preparaban los asaltantes y los piratas, si en el mar, los corsarios y los piratas, a los efectos de poder despojarle o de la mercadería o del dinero. Entonces, para resolver ese problema acuciante de la época, por supuesto, estamos hablando de la Edad Media, se creó lo que se llama la letra de cambio. En la letra de cambio hay un librador, un girador. El comprador de las mercaderías va a pagar con una letra girada o librada por el propio comprador, donde va a tener el monto y va a tener la aceptación por un banco. Y en esa época era un banco que estaba del otro lado de, del mar Mediterráneo, donde inicia Europa, donde es Barcelona, y luego va al interior del continente, España, Francia, etc. Entonces,
Esa letra aceptada, inicialmente la letra era esencialmente nominativa. Letra nominativa significa que solo el beneficiario puede percibir, puede cobrar. Entonces, el comprador emitía la letra a nombre del vendedor o al nombre de quien indicara el vendedor, una letra aceptada por el banco, y iba. Podía ir tranquilo porque los piratas, los corsarios, no tendrían ningún interés en asaltar y robar una letra nominativa, porque no va a poder cobrar. Solamente el beneficiario va a poder cobrar. Entonces el beneficiario llegaba al otro lado del mar y iba al banco y percibía su crédito, libre de la acechanza de los asaltantes, de los corsarios y de los piratas. Esa letra, en esa época ya, por 1600 aproximadamente, esa letra se podía descontar. Si la letra era a 90 días, bueno, uno podía descontar a los 30 días. Y en el descuento, el banco percibía un interés. Y el cliente que estaba ya necesitado de liquidez conseguía el anticipo de suma de dinero cediendo esa letra al banco. Este es el origen, lo que es el descuento de documentos. Cuento de documentos. Hoy día esto es un negocio floreciente porque se puede descontar todos los títulos de crédito. Todos los títulos de crédito, sea pagaré, sea letra de cambio, sea al cheque diferido, cheque de pago diferido hasta 180 días, o todos los títulos negociables. Y ahí aparece una pregunta del programa que le dice descuento bancario y descuento no bancario. Es tan importante que en apariencia no hay diferencia, pero desde el punto de vista jurídico tiene una enorme diferencia. Todos los títulos de crédito que sean a la orden, a la orden o al portador puede hacerse mediante el descuento denominado descuento bancario. ¿Qué significa eso? En el descuento participa la figura de la cesión de crédito, que significa una transmisión del derecho, una transmisión del contenido del título de crédito. Y los títulos a la orden o al portador, los títulos a la orden se transmiten mediante el simple endoso. El simple endoso. No endosa cuando dice pagaré a Jazmín Ruiz Díaz o a su orden, dice, la suma de 100 millones de guaraníes. Ese es un título a la orden. Entonces, esto se presenta para descontar y simplemente endosa y entrega. Por 100 millones de guaraníes le anticipa para un mes y le cobra 3% y en consecuencia le va a descontar 9 millones de guaraníes. Y le va a entregar 91 millones de guaraníes y va a su casa. Pero
¿Cuál es la diferencia con el descuento no bancario? Ese mismo título que no tiene la cláusula de la orden, sino dice pagaré a Jasmine Luis Díaz la suma de tal. Y es un título nominativo. ¿Y qué pasa con el título nominativo? El título nominativo solamente puede transferirse, transmitirse por vía de la cesión ordinaria de crédito. En la cesión ordinaria del crédito, habría que notificarle por instrumento auténtico al deudor cedido. Está el cedente, está el cesionario y el deudor cedido. Se debe notificar por instrumento auténtico al deudor cedido para que se perfeccione la cesión. Y además hay que sumarle algo, que el deudor cedido conserva las excepciones personales contra el cesionario. Pero en este caso vamos a suponer que sea el banco del cesionario. El cedente es el cliente y el deudor cedido es un tercero. El deudor cedido en este caso conserva las excepciones personales contra el cesionario. Ergo, si mañana le plantea una demanda para percibir los créditos, pero había sido que la firma es apócrifa, es falsificada, el deudor cedido tiene la excepción contra el cesionario y va a plantear una excepción de nulidad. Y allí, muerto el perro, muere la rabia. Sin embargo, en, en el descuento bancario, en el título de la orden se endosó el cliente. Y si fue. En el día de mañana se plantea una demanda. Vamos a suponer, en primer término, si es que el deudor originario no paga, no efectúa el pago, entonces en el descuento de documento, el banco o la entidad financiera tiene acción contra el cliente. El cliente tiene que restituirles, está obligado a restituir. Tiene asume la obligación y a la falta de pago, entonces él está obligado a efectuar el pago de la deuda. ¿Por qué? Porque la transmisión realizada es pro solvendo, no pro soluto. Se dio ese documento, ese crédito, no en pago, sino para el pago. Entonces, ante la falta de pago del deudor originario principal, entonces el cliente asume la obligación de restituir el monto. Pero no concluimos aún en ese punto tan vital y tan importante. Porque ese endoso significa la asunción de la obligación, del contenido del banco. Y el endosante asume una obligación independiente del contenido del título. Por eso es que, suponiendo que el cedente
y había sido que el título, la firma del librador del documento era una firma falsificada o apócrifa, el endosante asumió una obligación independiente. Entonces él está obligado a satisfacer el crédito. Por ahí está la diferencia enorme existente entre uno. Bueno, decíamos que en el descuento hay una cesión de crédito, el fundamento es la cesión de crédito, significa una transmisión de los derechos que contiene el documento y es una cesión pro solvendo, no es pro soluto, por eso está obligado el cliente a satisfacer el crédito. Entonces podemos decir que finalmente el descuento de documento consiste en un contrato en virtud del cual el banco anticipa una suma de dinero percibiendo una tasa de interés donde el cliente le transmite el crédito que posee contra un tercero, pero crédito no vencido. Sus elementos principales en el descuento es que el cliente debe tener un crédito contra tercera persona, pero debe tratarse de crédito no vencido. Es, digamos, una prestación presente contra una prestación futura, pero que esa prestación futura realmente adeuda el deudor originario, el librador del documento. De allí que se parece con el mutuo, porque en el mutuo también existe una prestación presente y una prestación futura. Por eso dice que los que tratan de explicar la naturaleza jurídica, este contrato dice que es simplemente una derivación del mutuo, lo cual no es así, porque en el mutuo no, no existe una transmisión realmente de derecho, porque acá existe una cesión de derecho, cesión de crédito, a los efectos de que el banco o la financiera pueda hacer frente, satisfacer su crédito cobrándole al deudor original. El contrato es un contrato oneroso, por eso es que se cobra un interés del banco, es un negocio constante de los bancos. Algunos dicen que es una cesión de crédito, simple cesión de crédito. Tampoco es así, porque el descuento tiene unas reglas propias que se apartan de la cesión ordinaria de crédito. En el descuento bancario ya dijimos que basta con el endoso para que pueda producirse la transmisión y en caso de no cobrarse el crédito del deudor originario, bueno, el cliente está obligado al reembolso del crédito obtenido. Algunos dicen que es un simple contrato de compra-venta. En la compra-venta existe un precio. La transmisión también de derecho de un precio. En el caso de la cesión de crédito, no. En la cesión de crédito no hay ningún precio. La cesión de crédito existe un cobro de interés por la suma anticipada que recibe el documento, el cesionario, como para el pago, salvo no es prosoluto, sino es prosolvendo. Es salvo buen fin, dice. ¿Sí? Se trata, primero, en otra palabra más simple, se trata primeramente de requerirle al deudor originario, si allí no satisface la deuda, entonces el cliente estará obligado a la satisfacción del crédito. Otras veces dice que es un simple
descuento, un endoso cambiario. Un endoso cambiario que significa simplemente una transmisión cambiaria al banco. Dice, salvo buen fin, dice. Pero, ¿qué significa eso? Solo le niega el carácter contractual. Dice que no es un contrato, dice. Esto es simplemente un endoso cambiario. Es un título cambiario y el endoso simplemente una transmisión de ese. No es ningún contrato. Le niega el carácter contractual. Lo cual tampoco puede ser así, por supuesto, ¿verdad? Pero finalmente podemos decir que es un contrato autónomo. Está en el código, contrato autónomo, y es un contrato oneroso, es un contrato típico y es un contrato real. Está legislado en el artículo 1428 a 1430, así solamente 3 artículos le dedico. Pero esto significa que es un contrato típico, es un contrato nominado, es un contrato real, porque se entrega la suma de dinero y se entrega también el documento. Es un contrato oneroso porque se cobran los intereses. Y es, por supuesto, un contrato autónomo y comercial. Comercial por antonomasia porque se hace negocio jurídico de carácter comercial cobrando los intereses correspondientes y transmitiendo esos derechos. Y por supuesto es un contrato consensual porque se origina en el consentimiento de las partes. Pero también es de naturaleza real porque se va a perfeccionar con la entrega de la suma de dinero y con la entrega de los títulos de crédito. Y por otro lado es bilateral porque como todo contrato, en su gran mayoría por lo menos, son contratos en que las partes de común acuerdo llevan adelante un negocio jurídico determinado. Ahora, ya hablamos del descuento cambiario, el descuento no cambiario, en primer término, la gran diferencia existente. Lo último que nos falta es de la letra documentada, ¿verdad? Es un poco complicado el tema del descuento de letra documentada. Lo que quiere decir acá es que en el caso de descuento por letra documentada, los privilegios se mantiene sobre la mercadería. Dice así en 1430, el banco que ha descontado letra documentada tiene sobre la mercadería el mismo privilegio del mandatario mientras el título representativo se halle en su poder. Es complicado explicar, pero vamos a poner los ejemplos para entender mejor. Cuando habla de letras documentadas, significa que se ha hecho un negocio de carácter internacional, una compraventa de carácter internacional por medio de un crédito documentario. ¿Qué significa eso? Un importador que va a importar 1000 unidades de Mercedes-Benz, por decir, de Alemania, conversa con el vendedor y el vendedor le pasa el precio, pero el comprador le establece algunas exigencias. Yo quiero
comprar de acuerdo a las reglas CIF. Costo, seguro, flete. Costo, le dice, bueno, costo es, por decir, $500,000. Flete, tiene que entregar, tiene que alzar esas unidades en el barco y el barco le va a dar un documento que se llama conocimiento de embarque. Y se debe contratar un seguro que va a cubrir los riesgos desde el embarque, desde el momento en que la mercadería esté en el barco hasta bajar en el puerto, no sé, Asunción, Villeta, lo que sea. Ese conjunto va a tener un costo determinado. Y ese costo determinado, vamos a suponer que sea $500,000. El importador, a través de su banco, porque va a trabajar, va a abrir una carta de crédito en un banco corresponsal. Y esa carta de crédito, al abrirse, le va a notificar al vendedor y el vendedor notificado, para poder percibir ese crédito, va a entregar, deberá entregar los documentos. Por eso se llama crédito documentario. Va a entregar los documentos, que significa la factura de origen, donde consta las unidades, los precios, la factura consular, el conocimiento de embarque y el seguro. Va a entregar eso y entonces el banco va a efectuar el pago. Entonces, si surge, dice, un pago por medio de una letra documentada, ¿sí? Significa que se va a descontar una letra, lo cual significa, vamos a suponer que el banco del vendedor le va a descontar, porque ya se apura para cobrar, le va a hacer un descuento, le va a pedir la emisión de una letra por la totalidad y la entrega de los documentos, dice, se hace el descuento de la letra y en lugar de entregarle 500,000 le va a entregar menos porque se va a cobrar los intereses, pero el descontante de la letra con los documentos, lo que nos dice acá es que mantiene el privilegio para poder percibir sobre la mercadería, es decir, sobre la cantidad de mercadería que se alzó en el barco para transportar en un buque al Paraguay en uno de los puertos habilitados para tal efecto. Esto es lo que dice una gran complicación, un artículo aparentemente inofensivo, pero todo el trámite para poder entender. Entonces, volviendo otra vez, quien hace un descuento sobre letras documentadas mantiene el privilegio sobre las mercaderías mientras mantenga en su poder los documentos. Eso es lo que nos dice el artículo. Bueno, y definitivamente creo que estamos terminando. Esto de la extinción de los contratos se extingue normalmente por el cumplimiento de la obligación. En forma normal puede extinguirse por ejemplo, por la
prescripción liberatoria, que es una forma normal de extinción de la obligación, pero la forma normal es con la extinción de la obligación principal. Bueno, creo que hemos avanzado lo suficiente, así es que si no hay alguna pregunta especial. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es exactamente de esta materia, Sí, sino sobre, se llama, estuve buscando sobre ahorro sobre fines determinados y lo que encontré solo fue en el código argentino. ¿Sabría usted si hay si está en el código civil o alguna legislación acá en Paraguay? ¿O es un contrato atípico? no, en ese campo hay una variedad de casi innumerables. No, no podemos decir hay 10 ni hay 50 ni hay 100, de contratos de ese tipo, que cae dentro de la autonomía de la voluntad. No está en nuestra legislación positiva, por supuesto, en leyes no existe. Tampoco yo conozco alguna reglamentación del Banco Central, porque todos aquellos casos donde no existe una legislación, o muchos de esos casos, está legislado vía reglamento o reglamentariamente por el Banco Central. Pero esto cae más dentro de la autonomía de la voluntad, donde en, la, en este campo y principalmente en la Argentina es muy prolijo y también son numerosos, ¿verdad? Ese tipo de contratos, que es con una finalidad determinada, pero en otra palabra más simple, huele un poco a no digo a cosas malas, pero esto significa que uno puede estar desarrollando algún tipo de ahorro en forma mensual, por ejemplo, en forma semestral o lo que sea, hasta cumplir una finalidad. Y cumplida la finalidad, después eh, o te devuelve el ahorro, recién ahí va a poder tocar el ahorro y luego a veces esto se hace compaginando con algunos sorteos que se hace para incentivar, de tal manera que el ahorrista se ve motivado a realizar tales ahorros. Pero eso no, nosotros no tenemos legislado. Sí, gracias, profe. Eso nomás quería saber. Cae mucho para la estafa, la verdad. A eso no quería decir eso, pero muchas veces ocurre con este tipo de ahorro. Nosotros teníamos, le voy a contar un hecho anecdótico, simpático. Yo estaba en la corte y tenía algunos ahorritos en el banco alemán y tenía mi ahorro normal, que es el ahorro a la vista, que no es a plazo fijo, sino ahorro a la vista. Es los efectos de que uno pueda retirar cuando quiera su dinero. Y un día se fue llegando una chica muy linda y se anunció, me dijo lo siguiente: usted tiene su ahorro allí en tal cosa y allí a usted no le produce nada. Ese es un ahorro, un dinero estático que usted tiene. Y este programa que vengo a ofrecerle, este le puede producir hasta 5, 10%, hasta 5 o 10% mensual de interés. Y el ahorro era en dólares. 5% de ahorro en interés mensual en dólares es una fortuna. Es algo que nos motiva, que nos llama la atención. Entonces pregunté cuál era el sistema. Y el sistema era entrar en un
aportando, ¿verdad? Una suma de dinero X y entrar en una operación de alto riesgo. Y en esa operación de alto riesgo, obviamente uno tenía la posibilidad de obtener esos intereses o tiene la posibilidad de perder todo, ¿verdad? Muchos perdieron todo. Y bueno, y por suerte a mí no me sedujo ni el interés del 5% ni la chica tan bella que se fue a ofrecerme. Y dejé y pude retirar cuando el banco me di cuenta iba mal, pude retirar mi dinero. Bueno, y ese es, hay tantas fórmulas que se utiliza, así que en ese punto hay que tener cuidado. Si no hay más preguntas, nos despedimos. Gracias, doctor. Que tenga Gracias, buenas noches. profe. Gracias. Bueno, Gracias, doctor. ok, Gracias, profesor. gracias.